Bueno, muy bien. Acá, bueno, hola a todos de nuevo, como siempre hacemos la presentación. Hoy estamos en el primer jueves de este segundo cuatrimestre. Acá me han hecho dos preguntas, una pregunta, mejor dicho, dos alumnos diferentes, ¿cuáles son las secuencias de escape que permiten cambiar de lugar el cursor? Una es la que tiene que ver con la tabulación. El ejemplo que puedo darle es que si uno está en un procesador de texto como Word y aprieta la tecla tabular, va desplazando el cursor hacia la derecha, y hay otra que se conoce como salto de línea, que es como si apretaríamos el Enter, que pasa el cursor a la línea de abajo. No sé si está clara la respuesta. Priscila, Noelia, lo que me preguntaron. No, profe, yo no lo escuché bien. ¿Lo puede repetir? Perdón. Sí, sí. No sé si estás con la misma pregunta, Uriel. Sí, sí, es la de la pregunta 8, ¿puede ser? Sí. Si Los no, los números de modificadores. preguntas no me acuerdo, no me acuerdo. Si Sí, tenés la era la... pregunta, léela, por favor. Hola Daniel, hola Jorge, hola a todos, chicos. Hola David, ¿qué tal? No, A bueno, ver, no, Sí, que era lo que estoy 8. diciendo, la secuencia de escape que la- que permiten cambiar el cursor de lugar, eh, una es la que tabula, que cambia el cursor, vieron como en el Word, un procesador de texto, uno aprieta la tecla Tab de tabular y va desplazando el cursor a la derecha. Esa Sí, sería una. Y la otra, la que hace el salto de línea, el salto de línea hace referencia al Enter, que pasa el cursor a la línea de abajo. Esas serían las dos secuencias de escape que tienen que ver con el movimiento del cursor. Obviamente que hay otras secuencias de escape, ¿no? Pero las que están referidas a eso son esas dos justamente. ajá. O sea, tabulación horizontal y salto de línea. Sí, Exactamente. disculpa. Sí, profe, ahí está, acá las leí, son las que el otro profe dijo que eran las 5 primeras. Es como un resumen de lo que usted dijo recién. Perfecto, perfecto, Sí, sí, está perfecto. acá, la página 38, creo. Sí, puede ser, sí. Todo puede ser. Buenas, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, con respecto a eso, por ejemplo, ahí dijo que con el tabular, digamos, hacemos un espacio y con el enter, digamos, haríamos un salto de línea, ¿no? Sí, yo te voy a Eh, corregir, César. No sí, hacemos un espacio, hacemos una tabulación. La tabulación puede claro, ser de los caracteres que estén predefinidos. 5 claro, claro. caracteres, 10, 15, 8, lo que sea. Pero no es un Entonces, espacio. eh, entonces un salto de página y un retroceso también sería una secuencia de escape. La tecla, son todas secuencias de escape las que están ahí. El salto de página no lo propone como una secuencia de escape. Está puesto el salto de línea, que es otra cosa. El salto de página lo haces con el Enter. Perdón, con el Word. Cuando apretás un Control Enter te vas a la otra página. Pero en el archivo, cuando estás programando, la secuencia de escape que tiene que ver con el movimiento del cursor, una tiene que ver con la tabulación, que va moviendo el cursor a la derecha n cantidad de espacios, y la otra tiene que ver con el salto de línea, que desplaza el cursor a la línea siguiente, ¿no? Como cuando apretamos el Enter. Después no hay acciones que supuestamente, si vos no ponemos esa secuencia de escape, cuando uno hace una salida de datos dentro de un programa, no es lo mismo que con el Word. La salida de datos se va desplazando todo hacia la derecha, y si uno no pone un salto de línea, un Enter, no va a ser a la línea de abajo. Entonces estás obligado en el lenguaje C a poner esa secuencia de escape para ir cambiando la posición de donde querés mostrar el mensaje. Estás obligado, no estamos en Word, acá no se acomoda solo el texto, vamos a aprender a programar. La programación implica todo, cómo vamos a ubicar el dato cuando lo ingresemos y cómo vamos a mostrar el dato cuando salgamos. Claro. Muchas gracias. Profe, Sí, Tomás habla. bueno, ¿qué tal, También Tomás? puede ser el tema del control, cuando mantienes apretado control y te vas moviendo con las flechas, que vas pasando entre No, palabras. no, pero eso es otra cosa. Acá estamos, esas son con funciones del teclado. No confundamos las funciones del teclado, que uno está trabajando en modo edición, y se puede desplazar para arriba, para abajo, para el lado que quiera, apretando la tecla control. Y otra cosa, ¿qué es lo que vos querés que haga el programa? O qué es lo que queremos nosotros que haga el programa. Si el programa vos querés que haga una tabulación, tenés que decírselo.
Si vos querés que el programa haga un salto de línea o un enter, como quieran llamarlo, tenés que decírselo. O sea, no va a hacer cosas por más que vos apretés la tecla control con la combinación de una u otra letra. O sea, hay símbolos, hay órdenes, en este caso se llama secuencia de escape, que permiten de alguna manera ir ubicando la salida de los datos dentro de un programa. Ah, joya, está bien, Sí, gracias. eso cuando vos estás trabajando en el Word, vos te movés para el lado que quieras, pero es un texto, ahí tenés todo el espacio para hacerlo. En la programación es lo que vos querés hacer como salida de datos, tenés que hacerlo. Y tenés que decirlo con algo, con un símbolo, un código o algo. Profe, una Dale, pregunta Noelia. más. Dale, dale. Cuando habla de que se declaran, por ejemplo, las constantes, las variables, esa acción de declarar, porque acá explica que se hacen Igualmente con... eso lo va, Noelia, sí, sí, no quiero perdón. interrumpirte, pero eso lo vamos a Sí. ver ahora. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo, sí, genial. hoy vamos a Eh, empezar a ver el tema. Hoy empezamos ah, las clases explicativas. Así que ok. igualmente creo que va a quedar tiempo para preguntas después. Ah, Así que buenísimo. igualmente yo voy a ir preguntando sobre la marcha. Así que vamos a hacerlo un poquito interactivo. Así que Profe, una pregunta, perdón que lo interrumpí. sí. Eh, la clase pasada yo no me iba a meter el jueves porque vi el mail y malinterpreté yo el mensaje y el martes no me metí, que fue la última clase del martes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, el martes te cuento algunos Pero, detalles. claro, El eso quería saber. martes, personalmente yo que tengo que grabar la clase, yo no tuve internet por 2 días, o 3, no me acuerdo. Oh, Primer detalle. No la grabamos la clase y ese día hubo, creo que fue ese día, hubo recuperatorio. Así bueno. que dimos algunas clases, respondimos algunas preguntas, estuvo el profesor Zárate y el profesor Fernández presentes, pero no la grabamos las clases porque como estoy de anfitrión yo, las preguntas que hubo no las respondí. Y bueno, y fue que quedó trunca, bueno, no se grabó, nada más vieron que últimamente la estábamos grabando, pero Sí, justo sí. entré a la sala, los que estuvieron seguramente se deben acordar, entré y se me cortó la conexión y tuve, creo que hasta el jueves, sin conectividad. Oh, Así que, bueno, quedó ahí, quedó en el aire, ¿no? Me pasó algo parecido a lo que la profesora Mon comentó hace un ratito. Así que, bueno, ahora, hoy en día, puede ocurrir, todo el mundo está sí, obvio, conectado, puede así fallar. que, por suerte ahora Profe, recemos que ahora ande bien todo este ratito que estemos. Sí, Sí, obvio. sí, no, yo le hago la pregunta esta porque habla de que cómo se declara en el lenguaje C en el PDFS, pero la pregunta no sé si era más general, porque dice, ¿y cómo se declaran dentro de un programa? O sea, tenemos que bueno, hablar de C, lenguaje justamente lo C. vamos a ver ahora, justamente. Ah, genial, Así gracias, que perfecto. no sé si me quieren hacer alguna pregunta, si no empezamos con, Hay una pregunta en el chat, Daniel, te interrumpo, y dale. si me permitís quería aclarar algo porque vi muchas preguntas recurrentes sobre la secuencia de escape, como para transmitir un poco de tranquilidad a los chicos. Eso lo vamos a ver también en la práctica, chicos, así que no se preocupen ni se mareen con lo que es secuencia de escape. Hay distintas secuencias de escape y nosotros vamos a ver dos, como decía el profesor Daniel, que es el contrabarra N para dar un enter o un salto de línea, y el contrabarra T para hacer un tabulado. Así que lo vamos a ver, lo vamos a ir practicando también, así que no se mareen con eso. Y si querés, Daniel, te leo la pregunta que está en el chat. Dale. Dice, ¿dónde encuentra la respuesta a la pregunta 22, que es los pasos para la creación de un programa? Dice que no También lo lo vamos encontró. a ver en el PowerPoint. Listo, perfecto. No te interrumpo más, Daniel. Una pregunta, no lo sé si lo vamos a ver hoy. Les comento a alguien antes de que me pregunten, ¿y esta presentación la va a poner en el campus? La respuesta es sí, pero la voy a poner recién después que la veamos todos. ¿Qué quiere decir? Que esta presentación nos va a llevar aproximadamente 4 o 5 clases, y una vez que esté terminado, recién ahí la vamos a poner en el campus. Todo lo que está acá en la presentación, un 95%, está en el apunte que nosotros le dimos. No está nada sacado en contexto, pero como con esta presentación también nos vamos a meter en el tema de la programación, bueno, primero queremos mostrarles lo que tenemos hecho para ustedes, y después recién ahí
dársela para que la tengan como algo más para que aprender y que les sirva como conocimiento dentro de lo que es la materia. Una pregunta quiero hacer antes. ¿Están viendo la presentación, no? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Bueno, cuando me quieran preguntar algo, me detienen. Yo voy a avanzar, estoy explicando. Hagamos de cuenta que estamos en la clase y ante cualquier duda me van diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a preguntar igual, ¿eh? Bueno. Muy amable, profe, gracias. Bueno, acá tenemos el tema que vamos a ver ahora. Recuerden que es el tema de algoritmos de programación. Los algoritmos, que ahora vamos a definirlos de alguna manera, cuando uno quiere hacer un programa, lo que tiene que hacer es un algoritmo. Bueno, ahora vamos a ver algunas definiciones importantes. Dice, programa es el conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. O sea, que todo programa que uno vaya a escribir está compuesto de un juego de instrucciones. Supongamos que nosotros creamos dos programas. Y un programa, supongamos que el programa tiene 40 instrucciones. O sea, es un mismo programa, pero que lo tenemos en dos archivos diferentes. En uno las instrucciones están ordenadas secuencialmente, y en otro están las instrucciones ordenadas aleatoriamente. Tienen las mismas instrucciones, ahora la pregunta es, el programa 1, repito, tiene todas las órdenes ordenadas de una manera lógica y de una manera secuencial. Y el programa número 2 tiene las mismas instrucciones, pero las instrucciones están ordenadas aleatoriamente. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos programas va a funcionar? ¿El programa 1 o el programa número 2? El secuencial, Que sería en este caso, ¿cuál de los dos programas? el primero. El primero de ellos. Que ¿Se está dan ordenado, cuenta? claro. O sea, si yo quiero hacer un programa, por eso dice que ejecutada secuencialmente. ¿Qué quiere decir? Que todas las instrucciones que yo vaya a poner dentro del programa para resolver un problema específico, tienen que tener un orden. No la podemos poner aleatoriamente, porque el concepto de aleatoriedad no existe para la programación. Todos los programas están creados con una secuencia de instrucciones que respetan un orden lógico, no pueden estar guardadas de forma ilógica o aleatoriamente, como quieran llamar. Lenguaje. Es una serie de símbolos que sirven para transmitir unos más mensajes, ideas, entre dos entidades diferentes. Pregunto, ¿cuáles serían esas dos entidades diferentes? Emisor y receptor, ¿no es? ¿Qué sería el emisor y el receptor para vos? Y el receptor es la máquina, y el emisor somos nosotros, el usuario. Exactamente. O sea, si no hubiera un lenguaje de programación, nosotros, los usuarios, no nos podríamos comunicar con el hardware. Por eso vieron que cuando vimos nosotros en la parte de software, el software está compuesto de programas, y todos los programas están creados con un juego de instrucciones. Y esos juegos de instrucciones pertenecen a un lenguaje. Y ese lenguaje nos permite de alguna manera comunicarnos con el hardware. ¿Sí? ¿Alguien? Profe, ¿Sí? ¿podría ser una comunicación entre dos computadoras, por ejemplo? Sí, se puede hacer la comunicación entre dos computadoras, pero a partir de un mensaje emitido por el usuario. O a partir de un programa que fue creado por el usuario. Pero por eso, en ese caso, ¿no? El emisor y el receptor no sería la computadora también. No, pero es otra cosa. Vos ¿No? estás usando, por supuesto que las computadoras en una red de computadoras, una computadora puede enviar un mensaje a otra computadora. Pero el mensaje, todo lo que haga la computadora, está creado por el usuario, porque la máquina por sí sola no hace absolutamente nada. El programa, por más que no esté el usuario, está el programa que lo representa al usuario. Porque si no tenemos un programa, la máquina no puede hacer acciones por sí sola. Está, comprendido. ¿Se entiende Gracias. lo que estoy diciendo? La máquina, el hardware, imagínense ustedes tienen dos computadoras en su casa. La prenden a las dos.
¿Y qué? La dejan prendida y se miran una a la otra, por decir algo. Pero no tienen, si yo no pongo un programa, no van a poder comunicarse entre ellas. Entonces, condición primaria indispensable, si nosotros queremos que una máquina o un hardware haga algo, tenemos que instalarle un programa, y ese programa fue creado por un usuario programador que, a partir de las instrucciones que formen parte del programa, puede comunicarse una máquina con otra. Pero la máquina de por sí sola no realiza ningún tipo de acción. Pero bueno, acá en las entidades que intervienen son justamente el usuario y el hardware, y los usuarios somos los que creamos los programas para que básicamente podamos comunicarnos con el hardware. El hardware no entiende absolutamente nada si no utilizamos el lenguaje adecuado para hacerlo. Pseudocódigo. Es una mezcla de un lenguaje de programación y el idioma de un país. Se utiliza la programación estructurada para realizar el diseño de un algoritmo. Bueno, nosotros no vamos a usar el pseudocódigo, pero la forma que vamos a aprender a programar prácticamente es de la misma manera que lo haríamos si lo haríamos con nuestro propio idioma. El lenguaje C de programación, que es el que vamos a utilizar, es el que utiliza la Facultad Regional de Avellaneda, permite que todo lo que hagamos en el pseudocódigo, o sea, todo lo que nosotros queremos hacer desde nuestras palabras, lo podamos traducir automáticamente a un lenguaje, y ese lenguaje nos va a permitir hacer un programa. El algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. O sea que, como dije al principio, si yo quiero hacer un programa, para hacer ese programa voy a diseñar un algoritmo, que lo voy a diseñar con el juego de instrucciones correspondientes. Los algoritmos se pueden expresar en forma de fórmulas matemáticas, por medio de un diagrama de flujo y en pseudocódigo. Es un método que para resolverlo es mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. A ver si se entiende esto. Preciso, dice, no se presta a interpretaciones ambiguas. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando haga el programa, las acciones que yo vaya a incorporar para que realice, tienen que ser precisas. ¿Qué significa esto? Si yo digo que en el programa voy a dar un paso para adelante, no puedo estar con esa orden que le dé, titubeando y decir que ese paso puede ir para un lado o para el otro. No, tiene que ser concreto, preciso. ¿Se entiende esto? O sea, todas las órdenes que nosotros le demos a un programa, yo quiero imprimir, y bueno, tengo que realizar la acción de imprimir. No puedo dudar, o imprimo o no imprimo. Es concreto lo que voy a hacer. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, profe, gracias. Acá después dice, definido. Si se siguen 2 o más veces los pasos, se obtiene el mismo resultado. ¿Qué significa? Yo siempre doy casi el mismo ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos sentados en la silla, siempre estamos sentados en la misma silla en nuestra casa, y queremos abrir una ventana X que tengamos en ese dormitorio. Y yo sé que para poder abrir esa ventana, tengo que realizar 20 pasos. Yo sé que hoy, si voy a abrir la ventana, tengo que hacer 20 pasos. Si yo voy mañana y quiero abrir la ventana de nuevo, voy a tener que realizar nuevamente esos 20 pasos. O sea que siempre el programa se va a realizar en la misma cantidad de veces. O sea, no puede ser que un día lo hagan 20 pasos y otro día lo hagan 40 pasos, y otro día lo hagan en un paso. El programa siempre dice, requerimos nosotros que para hacer algo necesitamos realizar todos estos pasos. ¿Se entiende esto? No va a cambiar un día para otro, siempre es igual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, profe, gracias. Y después dice, tiene comienzo y fin, tiene un número determinado de pasos. ¿Qué quiere decir? ¿El comienzo cuál sería? Estoy sentado en la silla, que sería el comienzo del programa. ¿Y cuál sería el fin? Abrir la ventana. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que haga son los pasos que necesito para realizarlo.
va a tener un comienzo, que va a ser cuando yo estoy sentado en la silla, y va a tener un fin, que es cuando yo abro la ventana. Y los pasos que realice entre un momento y el otro, es los 20 pasos que habíamos dicho que íbamos a realizarlo cada vez que íbamos a necesitar abrir la ventana. ¿Se entiende? Profesor, le hago Sí, una sí, consulta. profe. Si yo no cierro, no abro la ventana, está inconcluso el programa. Tengo que, porque el programa está hecho para abrir la ventana. Sí, que alguien me preguntó algo por ahí. Sí, le quería hacer una consulta con el ejemplo este. El tema de los pasos para abrir la ventana. Serían los mismos pasos, y usted iría por el mismo camino, ¿no? Por lo que dijo al principio. Claro, No es siempre que- igual, hace siempre lo mismo. Uno Claro, cuando uno diseña un programa, lo que hace el programa es siempre igual. Y te resuelve el mismo problema siempre. Por eso, o sea, si usted para abrir la ventana va por un camino rodeando un escritorio, digamos, imaginariamente, siempre iría por el mismo camino. Claro. Pero supongamos, acá los programas tienen una virtud, que ponerle que yo hago un programa, vos haces un programa, otro hace un programa, el otro hace un programa, y todos hacemos el mismo programa que es para abrir la ventana. Yo voy a ocupar 20 pasos, vos vas a ocupar 25 pasos, otro va a ocupar 15 pasos, pero todos de alguna manera o de otra lo hemos resuelto. Pero para nosotros, la resolución tiene una cantidad de pasos definido. No va a cambiar para nosotros, porque como cada programa está hecho de acuerdo a nuestro razonamiento, cada uno de nosotros, dependiendo cómo razonemos realizar una acción, vamos a ocupar N cantidad de pasos para hacerlo. Pero cambia de uno a otro, o podría cambiar de uno a otro. ¿Se entiende a quién preguntó? Sí, sí, gracias, profesor. Perfecto. Profe, tengo una duda. Entre menos pasos, mejor. No, el mejor, no existe la palabra mejor. La palabra mejor es resolver el problema. Ah, buenísimo. Gracias. Si uno esto lo mide en tiempo de procesamiento, y bueno, uno cuando va aprendiendo a programar, en el transcurso del tiempo, porque esto no lo hace en forma inmediata, empieza a optimizar la cantidad de código que utiliza para resolver un problema. Pero acá no pasa por la cantidad de acciones que debo realizar, sino el único objetivo cuando uno hace un programa es resolver un problema. Si lo resuelve en un paso o en 100 pasos y está resuelto, en ambos casos está bien. ¿Está claro? Perfecto, Claro, gracias. sería mejor que esté más óptimo, digamos. Sí, O sea, si mi hoy no programa estamos, va a ser, por ejemplo, perdona que te hacer una interrumpa. chocolatada. Ah, bueno, sí. Perdón, acá en este momento del aprendizaje no estamos en tiempo de optimizar cuántas acciones voy a realizar para hacerlo más rápido. Acá No, claro, en este momento nuestra idea es saber resolver el problema mediante un programa. tal cual. Pero obviamente, si uno sigue avanzando en la programación, seguramente que lo va a optimizar. Porque la misma experiencia te permite hacer eso, ¿no? Perfecto. Seguimos, ¿eh? Por ejemplo, se debe calcular la superficie de un rectángulo, dividiéndose ingresar los valores de los lados y calcular el resultado. Para la resolución de este problema usaremos las siguientes variables. Para los lados del rectángulo, L1 y L2, y para guardar el resultado usaremos la variable área. Siempre, todos los datos que uno vaya a utilizar para hacer un programa, esos datos tienen que estar guardados en alguna variable. Y en este caso vamos a usar 3. 2 para guardar cada lado del rectángulo y una para almacenar el resultado del cálculo. Bien, primero lo vamos a resolver con una fórmula matemática. Por ejemplo, como hacemos siempre en matemática, le asignamos a dos variables un valor, a L1 le damos el valor de 5, a L2 le damos el valor de 18, y hacemos área es igual a L1 por L2. Si la cuenta no está mal hecha, nos daría 90. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros con una fórmula matemática resolvimos este problema, que ese problema
estos pasos que usamos es lo que utilizamos para hacer un algoritmo determinado para hacer un cálculo. O sea que los algoritmos también se utilizan desde el punto de vista matemático. Si nosotros quisiéramos resolverlo con un diagrama de flujo, bueno, para hacer un diagrama de flujo se utiliza simbología. Nosotros no lo usamos en la facultad, ya en ninguna materia de que enseñen informática lo estamos utilizando, pero bueno, en algunas universidades, en algunos institutos, utilizan los diagramas de flujo se representan por símbolos. Acá, por ejemplo, ven el que indica el comienzo está con un circulito, y el que indica el final usamos el mismo símbolo. Para el ingresado de los datos, o sea, cuando vamos a leer los datos, L1 y L2, se usa este símbolo. Para realizar el proceso usamos un rectángulo, y para mostrar el resultado mostramos otro símbolo. Acá la acción de leer es que lo que estamos diciendo, o que queremos representar en este algoritmo, es que la computadora va a leer los datos que nosotros vamos a ingresar. Y acá, cuando dice mostrar, acá le estamos diciendo a la computadora que muestre los datos que fueron calculados en el proceso. Porque este sería el proceso que hizo para lograr el resultado de la superficie del rectángulo. Si esto lo quisiéramos hacer con un pseudocódigo, con el lenguaje C de programación, en el pseudocódigo usamos palabras que identifiquen acciones. Acá ven, por ejemplo, en la columna de la izquierda de inicio del programa, es el comienzo de la estructura principal del programa. Nosotros en pseudocódigo podríamos poner la palabra inicio, comienzo, principio, acá empezamos. Alguna palabra que para nosotros indique el comienzo de algo. Es libre la palabra. Uno siempre usa principio, inicio, comienzo por poner esa palabra. Pero en realidad podría poner cualquier palabra que identifique la acción de comienzo del programa. En cambio, en el lenguaje C, en vez de poner la palabra inicio, comienzo, tenemos que usar la función main. La función main sin argumento. ¿Cómo me doy cuenta que main es una función? Bueno, es muy sencillo. Ustedes ya han tenido un módulo que han visto planilla de cálculos. Y vieron que está la función suma, la función ahora, la función promedio. Bueno, vieron que todas usan los paréntesis. Bueno, la función main es muy parecida a la función ahora. Es una función que no tiene argumentos. Pero el abrir y cerrar de paréntesis nos está indicando que main es una función. Como lo es suma, como es la función ahora, como es la función producto. La función main más la llave de apertura indican el inicio del programa, de la estructura principal del programa. Cuando Profe, yo una quiero... pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿La llave tiene que tener una simetría con la llave de entrada y la llave de salida? ¿A qué llama simetría en este caso? Que Sí, tiene que estar en una misma línea. En una misma línea. Claro, porque esto lo vamos a ir viendo igual, ¿no? Todo lo que uno ponga entre llaves tiene que estar anidado, como con una sangría o algo, para que sepamos que eso que vamos a escribir pertenece a ese bloque del programa. Entonces uno ve la llave y ya sabe que, en este ejemplo que estamos viendo ahora, scanf y printf, que todavía muchos no saben para qué sirve, pertenece a este main que acabamos de crear. ¿Sí? Profesor, disculpe, ¿puede repetir eso? Porque no entendí lo de la simetría o de anidado. No, ¿estás viendo la imagen? Sí, profesor. ¿Ves que la llave de apertura está en la misma línea que la llave de cierre? Sí, lo veo. Eso es simetría. Eso es simetría. Sí, ¿Y ves que la palabra scanf y printf están como más adentro de las llaves? Sí, está bien. Eso quiere decir que tienen como una sangría, que uno la elige uno para poner cuánto espacio quiere poner, y entonces todo lo que esté dentro de las llaves
que, como bien dijo, no sé quién habló, que tienen que estar de forma simétrica, relativamente simétrica, no necesariamente. Pero para graficarlo de una mejor manera, siempre se pone de manera simétrica, que repito, es conveniente eso, y todas las órdenes o instrucciones que uno vaya a poner dentro de esas llaves tienen que estar como anidadas, como con una pequeña sangría. Por ejemplo... Eso sería más prolijo, ¿no? Pero en realidad... Más prolijo, si no está una de las así, cosas que no tiene que funcionaría. tener un programador es la prolijidad. Y la Ok. sangría te permite, a simple vista, reconocer qué es lo que está dentro de cada bloque del programa. Si uno lo Profe. pone todo en el mismo margen, es muy difícil la lectura para el mismo programador como para quien que vaya a ver ese programa, ¿no? Sí. No, con respecto a eso, a ver si entendí bien, digo, digamos, es para facilitar la lectura del que programa, pero digamos, el programa se ejecuta igual, aunque No no le esté cambian nada, alineado. no le cambian nada al programa. Es solo para lectura del programador. No, eso es solo para el buen diseño de un programa. El buen Perfecto. diseño del programa quiere decir que estén bien marcadas las estructuras. Así te va a Gracias, permitir a profe. vos, igual creo que no sé si es momento de hablar de eso ahora, pero no porque no sea el momento, porque no sabemos ni cómo hacemos para un programa, pero lo que le quiero decir que todo lo que ponemos entre llave quiere decir que pertenece a ese bloque del programa. Entonces nos permite desde el punto de vista de la visualización, de encontrar errores, de la corrección, de todo lo que uno quiera mejorar con el programa, la programación estructurada nos permite el ser prolijo, permite que nuestro programa sea mucho más entendible por cualquiera que lo lea. Principalmente por quien lo hizo, ¿no? Gracias. ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Bueno, para la acción de leer, o sea, para el ingreso de datos, se utiliza la función scanf. O sea que cada vez que nosotros querramos leer un dato, a ingresar un dato a la computadora, debemos usar la función scanf. Y en este caso, entre paréntesis, se pone el argumento del dato que queremos ingresar. ¿Por qué? Porque no sabe, es como decir, yo pongo la función suma y pongo el abrir y cerrar de paréntesis y no pongo ninguna celda dentro de la función suma. ¿Qué sabe la función suma qué dato va a sumar? No tiene manera de saberlo si no le ponemos la celda que queremos sumar. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Si yo no pongo para la función scanf el argumento correspondiente, el lenguaje C o el programa no va a saber lo que tiene que leer. Entonces, es una función que tiene argumento. Y todas las acciones que uno realice dentro del programa, que estén dentro del inicio y el fin, terminan con un punto y coma. Para que el lenguaje sepa que ahí termina esa orden. Cuando queremos hacer la salida de datos, en este caso se usa la función printf y pasa lo mismo que con el scanf. Entre paréntesis se pone el argumento de la función, porque si no, no va a saber qué tiene que mostrar el programa. Y vuelvo al ejemplo de la función suma. Si yo pongo la función suma, abro el paréntesis y lo cierro y no le pongo nada adentro, no voy a sumar nada. Bueno, acá, tanto con la función scanf o printf, si yo no le pongo el argumento correspondiente, o no voy a poder ingresar nada con la función scanf, o no voy a poder mostrar nada con la función printf. Y por último, ¿se entiende esto, no, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Para el Sí, fin del profe, se entiende. programa, en pseudocódigo yo pongo la palabra fin. Para el lenguaje C, si yo abro una llave, tengo que cerrarla. Así que la llave nos va a estar indicando que ese es el fin del programa. ¿Seguimos? Sí, profe. Si yo quisiera resolver el algoritmo que estamos resolviendo ahora, pondría la palabra comienzo,
leo el dato para la variable L1, leo el dato para la variable L2, hago el cálculo matemático, o sea, multiplico L1 por L2, y esta flechita que apunta para la izquierda es algo que se utiliza en pseudocódigo para indicar que el valor de la derecha, o sea, el cálculo matemático, el cálculo aritmético, se le va a asignar a la variable área. O sea, que el valor de la derecha se le asigna al valor de la izquierda. Una vez que este cálculo matemático es realizado, mostramos el resultado y luego de eso indicamos el fin del programa. Acá, como dice, como comentario, dice, todo los algoritmos tiene un principio y un fin, comienzo y fin, y lo que necesite para resolverlo son las acciones que se deben realizar para su resolución. Leemos los datos, realizamos el proceso, mostramos el resultado y damos por terminado el proceso. Esto lo haríamos en pseudocódigo. Miren qué poquita diferencia que hay con el lenguaje C. Dice, reemplazamos el main por el comienzo, usamos el scanf y entre paréntesis ponemos el argumento de la función. Este argumento tiene básicamente 3 partes, o 2 partes, como quieran decirlo. Donde está la palabra valor, tenemos que indicarle nosotros al lenguaje C qué tipo de dato vamos a ingresar. Por ejemplo, para los lados del rectángulo son valores enteros. O sea que acá habría que poner, donde está la palabra valor, el indicador que nos indique que el dato que vamos a ingresar es un valor entero. Y luego, antes del nombre de la variable, ponemos el símbolo de ampersand, que nos va a permitir cargar ese valor en la variable. Si yo no le pongo el simbolito de ampersand, esta orden me va a tirar un error y es muy factible que el programa se detenga por ese error. O sea... ¿Tenemos el tipo de valor, profe? No, tenés que saberlo. Tenés que saberlo de antemano. Hoy había preguntado Noelia hace un rato el tema de la declaración de variables. Yo tengo que declarar las variables que todavía no lo hice. Tengo que decirle al programa que L1 es una variable entera, L2 es una variable entera, y área es una variable entera, para que pueda guardar el resultado de la superficie de un rectángulo. Entonces, o sea, yo donde dice... no podría usar, hacer cálculos o funciones con números que desconozco cuál es su naturaleza, digamos. Si vos podés hacer números con constantes, pero si el resultado de ese cálculo lo tenés que guardar en una variable. Y esa variable tenés que declararla en algún momento. Ok. O sea, vos podés usar valores constantes, o sea, poner números porque vos quieras. Ahora les voy a mostrar igual, poner en el programa, ya dentro del programa, poner números prefijados y hacer cálculos con esos valores prefijados, cosa que no tengan que ingresarlo. Pero si vos querés hacer un cálculo, ese cálculo tiene que estar guardado en algún lugar, y ese lugar es una variable. Entonces, igualmente vas a tener que declarar una variable por más que estés haciendo cálculo con constante. Profe, una pregunta. ¿Valor qué significaba? Valor es, acá lo que está indicando, porque este sería el argumento de la función scanf, ¿no? Valor, ahí vamos a poner nosotros al indicador que nos va a permitir indicarles al programa que lo que vamos a utilizar es un valor entero. Lo mismo ocurriría si vamos a usar un valor con números con decimales, lo mismo usaríamos un indicador para indicar que vamos a ingresar un carácter, o un indicador que nos sirva para ingresar una palabra. O sea, el lenguaje C no sabe con qué tipo de datos vamos a trabajar. Entonces, por consiguiente, hay que decirle, donde está la palabra valor, hay que poner el indicador que nos diga que este dato que vamos a ingresar es un dato entero. Y, profe, todavía no declaramos, ¿no? Las variables. No, le estoy mostrando cómo resolvemos el algoritmo, como lo hicimos acá. Buenísimo. ¿Cómo lo haríamos esto mismo?
el programa es un programa que no está inconcluso. Estoy mostrando cómo haríamos lo mismo ese algoritmo usando el lenguaje C. Obviamente que faltan algunas partes para que esto funcione, ¿no? Por lo menos, primero y principal, poner acá el indicador correspondiente. Si no ponemos el indicador correspondiente, va a dar un error porque hay que decírselo. Estamos obligados a ponérselo. ¿Vieron como cuando uno arma una función que pone punto y coma, comillas, y se olvida de algo? Bueno, ahí también, acá no estaríamos, si no ponemos nada, no estamos olvidando de algo. Entonces, ese algo hay que ponerlo. El argumento hay que respetarlo siempre, porque es la única manera que podamos leer un dato o ingresar un dato. Gracias, Bien, profe. listo. Acá, por cada lectura de datos, lo único que cambian, como se darán cuenta, es el nombre de la variable que vamos a ingresar el dato. O sea, en un lado lo vamos a cargar en el E1 y el otro lado lo vamos a cargar en el E2. Hacemos la multiplicación, ya acá no usamos la flechita para la izquierda, porque nosotros sabemos que a área se le va a asignar el valor que está a la derecha. Pero un pseudocódigo, como está en la diapositiva anterior, se le indica con la flechita que va hacia la izquierda que el valor que está a la derecha se le va a asignar a la variable que está del lado izquierdo. Acá lo hacemos directamente como lo hacemos siempre, con el signo igual. Cuando querramos mostrar el resultado del área, ¿se acuerda que había dicho que también en la función printf tiene argumento? Y bueno, donde dice valor, también tenemos que indicarle que el valor que vamos a mostrar es un valor entero, o es lo que sea. En este caso es un valor entero, podría ser un número con decimales, vuelvo a repetir, podría ser una palabra, podría ser una letra, pero en este caso vamos a mostrar un valor entero. Y cerramos la llave que corresponde al main. Y como un dato no menor, para resolver el algoritmo usamos 4 acciones en pseudocódigo. Y para resolver el algoritmo usando el lenguaje C, también utilizamos 4, en este caso, llamadas sentencias. Dice, todas las sentencias, acciones que se utilicen para la resolución de un problema, deben estar entre llaves. ¿Ven? La llave de apertura, la llave de cierre, que nos indicarán el principio y el fin de la estructura. Una pregunta. O sea que, tanto en un pseudocódigo como en el lenguaje C, uno ya podría resolver el algoritmo. Nosotros lo vamos a hacer, para no confundirlo, siempre con el lenguaje C. Te escucho. No se podría, no sé si comprimir es la palabra adecuada, pero el scanf usar uno solo, como para que lea las dos variables, en vez de tener dos. Para nosotros es prohibido. Ah, ¿no se puede? No, porque vos no podés resumir acciones con una única acción. No podés, claro. Voy a decir algo que dijeron hace un ratito. Optimizar la cantidad de instrucciones de un programa no es este momento para hacerlo. Llegado el momento, cuando nuestros conocimientos nos permitan, posiblemente que con la función scanf podríamos leer más de un dato. Pero en primera instancia vos tenés que representar a cada una de las acciones que el programa va a realizar. Claro. Entonces claro. Estás obligado a hacerla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Datos que tenemos, para datos tenemos tipos y estructuras de datos. Bueno, cada tipo de dato ocupará un espacio en la memoria RAM. Y el espacio ocupado se mide en bytes. Y cada byte en 8 bits. Dice, los valores del tipo char se utilizan para guardar tipos de caracteres solos o como texto. O sea, si yo voy a ingresar una letra, un símbolo, sería un único carácter, y si yo voy a ingresar una palabra o una oración, por decir algo, será un texto. Ese texto en programación se lo conoce como cadena de caracteres.
Los valores del tipo int se usan para guardar cantidades enteras, o sea, números sin decimales. Los valores del tipo float o doble se usan para guardar números con decimales. ¿Por qué hay dos tipos? Porque aparte de permitirnos guardar números con decimales, permite que podamos almacenar valores de mayor tamaño, o sea, de mayores dimensiones. Acá tenemos una tablita, ¿ven? Tenemos los 4 tipos de datos. Ya sabemos que 8 bits es igual a un byte. Ahí está la cantidad de valores que podemos ingresar. ¿Por qué dice 256? De 0 a 255. Porque son la cantidad posible de caracteres que nosotros podemos llegar a utilizar con un teclado. Y que son en total 256, de 0 a 255. Los valores enteros en la memoria RAM ocupan 16 bytes. 16 bits. ¿Cuántos bytes serían? 2. ¿Cuántos? 2. El de tipo float, 32 bits. ¿Cuántos bytes ocuparía? 4. ¿Y el doble? 8. ¿Ven los valores que se están manejando de un rango a otro? O sea, no solo permite poner los tipo float o doble, números con decimales, sino nos permiten poner números con mayor cantidad de dígitos. Por eso, en ambos casos, reservan en memoria mayor cantidad de espacio. Simplemente por esta idea. Dice, las estructuras de datos, los arreglos, son tipos de datos que reservan un espacio en la memoria RAM para almacenar temporalmente los datos ingresados. La cantidad de espacio que se reserve dependerá del tipo de dato y de la cantidad de elementos que la componen. Los arreglos pueden almacenar tanto caracteres como cadena de caracteres, el texto que había dicho antes, y valores numéricos de distinto tipo que pueden ser enteros y números reales con decimal. Cuando uno habla de arreglos, nos encontramos que hay dos tipos. Están los vectores y están las matrices. Los vectores, como en matemáticas, son arreglos unidimensionales, y las matrices son arreglos del tipo bidimensional o multidimensional. ¿Por qué declararíamos nosotros una estructura de datos? Porque no queremos guardar solamente un dato, queremos guardar n cantidad de datos. Y en ese caso tendremos que declarar algún tipo de arreglo en particular. ¿Quedó claro este concepto, no? Que hay tipo de datos y hay tipo de estructuras de datos, que en este caso serían los vectores y matrices. Bueno, variables y constantes. Acá hoy me habían preguntado cómo se declaraban, bueno, ahora vamos a ver justamente eso. Dice, ¿qué son las variables? Son objetos de un programa cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron que a L1 y a L2 le dábamos un valor, 5 a L1 y 18 a L2. Pero yo podría ponerle a L1 el valor de 5 y a L2 el valor de 10. Entonces la superficie del rectángulo, cuando haga el cálculo correspondiente, me va a dar 50. Así que por eso pueden variar los valores que uno puede ir cargando las variables. ¿Eso se puede poner en un bucle? Por supuesto. Pues, por ejemplo, no sé, en un for. No sé si hay for igual en C, no sé qué, desconozco de C. Dados tus conocimientos previos, ¿vos sabés programar? En JS nada más. Bueno, for es una de las estructuras que vamos a ver. Se podría poner, por supuesto. De más Sí, te decir que eso, seguramente cuando programaste usaste variables. Sí, obvio. Pero por eso, o sea, se pone un for. Sí, da un ejemplo. Depende del tipo de estructura que vayamos a usar. Si vamos a usar una estructura repetitiva, el for es una de ellas. Y si vamos a usar una estructura secuencial, el for no es necesario. Depende de lo que hagamos con el programa. Acá lo importante es saber qué son las variables. Dicen, ¿para qué se utilizan?
para almacenar los distintos tipos de datos dentro de un programa. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero cargar algún valor en L1 y L2, antes de poder cargar esos valores, como le dije recién, debemos declarar las variables. ¿De qué tipo existen? Globales y locales. Voy a volver un poquitito para atrás para explicarles este concepto. Ven que acá tenemos la función main y dentro de entre llaves ponemos todas las acciones que el programa vamos a utilizar. Si yo la variable L1 y L2 la declaro dentro del main, vamos a declarar una variable local. ¿Qué quiere decir? Que únicamente en este main yo voy a poder usar a estas variables. En cambio, si yo las variables L1 y L2 las declaro fuera del main, o sea, arriba del main, en ese caso, si mi programa supuestamente tuviera más de un main, o sea, main 1, main 2, main 3, main 4, main 5, como la declaré fuera del main, yo la podría usar en cualquiera de los main que formen parte del programa. O sea, una variable local, ellas son aquellas variables que la declaramos dentro del main que estamos creando el programa. Ahora, si mi programa está compuesto de varios main y yo quiero usar esas variables en todos los main que formen parte del programa, entonces la tengo que declarar de una manera global para que cualquiera de los main la pueda llegar a utilizar. Nosotros, mayormente, la vamos a utilizar de manera local, porque vamos a trabajar con un único main. Pero eventualmente, si requerimos crear algún otro main o una otra función, y queremos usar las mismas variables, podríamos declararlas global y lo podríamos usar en cualquier main que forme parte del programa. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profesor. ¿Cómo se declaran las variables? Olviden esto del lado izquierdo, es a título de referencia, porque acá está mostrando que vamos a declarar una variable entera, una variable real, una variable para carácter, una variable para una estructura de datos para un vector, una estructura de datos para una matriz. Nosotros lo vamos a hacer en C. Y bueno, si yo quiero declarar la variable cantidad, ponemos in, la palabra, el nombre de la variable, y al final ponemos el punto y coma. Si queremos declarar la variable valor, que va a ser del tipo real, de tipo float, ponemos el nombre de la variable y al final un punto y coma. Si queremos almacenar una única letra, usamos el tipo de dato char, ponemos el nombre de la variable y al final el punto y coma. Si queremos declarar un vector, para cargar un nombre, una palabra cualquiera, entre corchetes, ponemos la cantidad de columnas que va a tener la palabra, o sea, la cantidad de caracteres, y ponemos el punto y coma al final. Y si vamos a crear una estructura de datos, que es una matriz en este caso, y quiero almacenar 5 nombres, y los nombres van a tener como máximo 30 caracteres, que estaríamos creando una estructura de datos que va a permitir, en este primer dato, que son las filas, que esa cantidad de nombres la vamos a poner entre corchetes, y la cantidad máxima de caracteres que van a tener los nombres. ¿Qué quiere decir? Que si uno va a poner el nombre completo, y ustedes saben que dentro de los 5 que va a ingresar, o vamos a ingresar, la cantidad de caracteres que va a ocupar uno de los nombres es cercana a 30, entonces uno tiene que poner, por más que los demás ocupen 15 caracteres, uno tiene que poner siempre un lugar para que se almacene el nombre de mayor tamaño. No importa que los demás nombres ocupen menos espacio. Cuando uno arma una matriz, o arma un vector, o arma una estructura de datos, siempre tiene el valor de mayor tamaño,
tiene que respetarse para que todos los datos, independientemente de su tamaño, puedan ingresar. Obviamente que si en nuestro ejercicio, para declarar las variables L1 y L2 y área, habría puesto in L1, in L2, in área. Todo eso antes de leer los datos. ¿Se entiende? Por ejemplo, donde decía valor ponemos int. No. Antes de poder leer el L1, ¿vieron que yo dije que había que declarar las variables? ¿Me escucharon eso? Sí. Bueno, Sí. entonces antes de usar, antes de hacer el scanf y poner valor y poner L1, antes de ese scanf hay que poner in L1, punto y coma. In L2 antes de usarla. In área antes de usarla. Entonces, de esa manera, yo estoy declarando en la memoria RAM un espacio para la variable L1, un espacio para la variable L2 y un espacio para la variable área. Y de esa manera yo puedo cargar los datos. Puedo cargar el valor que ingrese para L1 con el scanf, puedo cargar el valor que vaya a ingresar para L2 con el scanf, y puedo almacenar el resultado del cálculo de L1 por L2. Porque tengo reservado en memoria a esas tres variables. Siempre se declaran antes de usarse. Tengo una duda capaz media tonta, pero no entiendo mucho de esto. No hay dudas tontas. Por ejemplo, en el carácter letra, yo tengo que poner la palabra char. Adelante de la palabra letra, claro. Char es el tipo de dato. Mirá. ¿Y tengo que escribir letra? ¿O pongo la letra? No. Estos son los tipos de datos. Sí. ¿Se ve esto? Sí. Esto que estamos viendo acá es el nombre de la variable. El valor que vas a almacenar en letra dependerá de vos, del programa. Pero, ¿vieron que L1 es el nombre de la variable? Sí. Yo en L1 podía guardar cualquier número. Acá en letra, este es el nombre de la variable, y en letra yo puedo guardar cualquier letra. Ah, correcto. Son nombres de variables esto. Uno dentro de la variable puede almacenar cualquier dato de su tipo. ¿Qué quiere decir? En la variable entera, cantidad, yo puedo almacenar cualquier número entero. En la variable valor, que es del tipo float, del tipo real, yo puedo guardar cualquier valor que tenga decimal. En la variable char, que tiene de nombre letra, yo podría guardar cualquier letra o cualquier símbolo que querramos utilizar en la máquina. Un único carácter. O sea que si quisiéramos saber siguiendo el ejemplo, si quisiéramos saber la superficie del rectángulo, cuando los lados son X e Y, por poner un ejemplo, en vez de usar el int, tendríamos que usar el char, porque lo que vamos a poner es una letra y no un valor entero. No. Si vos querés hacer un cálculo, son valores enteros lo que vas a mostrar en X y en Y. Está bien. Si vos querés mostrar, decir que Y vale tanto, vos lo ponés en el mensaje que quieras escribir, que Y vale tanto, pero el valor ese va a estar contenido en L1. Está bien, pero por ejemplo, si L1 valdría X, sin saber cuánto vale X, no viene al caso en este caso. No, pará. X tiene que tener un valor. L1 solo podría almacenar un valor entero, no una letra. Salvo que X ya tenga un valor de por sí. Ok. ¿Se entiende lo que digo? Si X ya tiene un valor cargado de antemano, o como una constante o lo que fuera, entonces vos a cantidad le podés asignar el valor de X. O a L1 le podés asignar el valor de X. Pero no le podés asignar a L1 el valor, la letra X, porque X es una letra, y L1 solo soporta un número. ¿Y cómo sería para agregar más de un número? Ejemplo, si tengo, no sé, un valor de 3,5. Usás un float. Para eso es un número con decimales. Y puedo poner una cantidad
infinita, digamos? O sea, ¿o tiene fin? No, cada variable guarda un valor. Si querés guardar más de uno, tenés que crear un arreglo. Claro. Cada variable guarda un solo valor, no guarda más de un valor. ¿Se entiende? Profe, Cada sí, variable buenísimo. está preparada para contener un dato. Si vos querés contener más de un dato, hay que crear una estructura de datos. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo más por ahí? Sí, profe, o sea, si nosotros hubiésemos tenido 5,2, Sí, tendríamos que poner float, ¿no? sí. Float Ok, o doble. O doble. ok, Porque los dos buenísimo. soportan con decimales. ¿Te acordás los tipos de datos? Sí, ¿Ves que sí, sí. está el float y el doble? Puede tener números de mayor dimensión, pero aparte puede tener números con decimales, cosa que el entero no. ¿Se entiende esto? Buenísimo, profe. Sí, sí, sí. Pero ahí me fui del diablo. Acá estaba, ahí está. O sea, el tipo de dato, int, float, char, en cualquiera de sus variantes, solo soportan el tipo de dato que la variable es, o el tipo de dato que la estructura de dato es. Pero yo no puedo almacenar una letra en un float, porque el float soporta números. Podría poner un entero, porque de última los decimales lo pone solo. Pero no podría ser al revés, poner un número con decimales en un entero. Si yo pongo un entero en un float, lo soporta de alguna manera porque automáticamente le pone los ceros, le pone el punto y los decimales. Pero no puedo hacer a la inversa. Tenemos que respetar el tipo de dato cada vez que ingresamos los datos. ¿Se Claro. entiende esto? ¿Está claro? Sí, sí, se entendió. Si yo quiero inicializar las variables, dice, ven acá abajo, lo llegan a ver, dice, si necesitamos darle un valor inicial a una variable, debe inicializarse. Bueno, vuelvo a repetir, la columna de la izquierda es solamente gráfica por el tema del pseudocódigo, para que lo comparen nada más. Pero miren cómo lo haríamos en C. Yo declaro una variable, pero quiero que esa variable tenga el valor de 10. Yo quiero declarar una variable tipo float, llamado valor, y le tenemos que poner, por ejemplo, el valor es 8.2. Les comento, ¿por qué punto y no coma? Porque todos los lenguajes de programación están hechos en el lenguaje inglés. Y vieron que el punto separador de los decimales, en el lenguaje inglés, no usa la coma, sino justamente el punto. Por eso, si uno quiere poner un número con decimales, tiene que poner el número entero del decimal, se separa con un punto. ¿Mm? Si yo, por ejemplo, quiero almacenar una letra, y darle un valor inicial a la variable letra, ese nombre de esa variable, esa letra que yo utilice, ese carácter que yo utilice. ¿Por qué digo carácter? Porque podría ser un número, podría ser una letra, podría ser un símbolo. Un símbolo puede ser el signo igual, multiplicar, dividir. O sea, cualquier símbolo que dentro de los 256 caracteres de la tabla que soporta un tipo de dato char, a ese dato lo pongo entre comillas simple. Ahora, si yo quiero almacenar en una estructura de datos una palabra que tenga hasta 5 caracteres, recuerden que el número 5 indica la cantidad de caracteres que puede tener este vector, en este caso, esta estructura de datos. Ese valor lo ponemos entre comillas, pero la palabra que vamos a ingresar la ponemos entre comillas dobles. Si yo le pongo comillas simple acá, lo toma como si fuera un único carácter, aparte de que da error, ¿no? Pero lo que es un texto, una palabra, siempre va entre comillas dobles. Lo que es un único carácter, siempre va entre comillas simples. Si yo, por ejemplo, quiero crear una matriz para guardar 3 nombres de como máximo 5 caracteres cada uno, bueno, ponemos primero la cantidad de filas, o sea, la cantidad de nombres que vamos a ingresar entre corchetes,
y la cantidad máxima de caracteres que puede contener cada uno de los nombres. Y entre llaves ponemos dentro de eso, entre comillas, un nombre, lo separamos con la coma, entre comillas el segundo nombre, lo separamos con la coma, y entre comillas el tercer nombre, cerramos la llave, y obviamente en todos los casos el punto y coma al final. Y de esa manera estaríamos inicializando, en el último ejemplo, una matriz con los nombres de Ana, Luis y José. ¿Se entiende, chicos? La declaración de variables. Reservamos un espacio en memoria para almacenar datos. En los arreglos depende de la cantidad de caracteres en el vector y la cantidad de filas y columnas en la matriz. Eso va a reservar un espacio en memoria. Y cuando uno lo inicializa, ya le está dando un valor inicial a esas variables o a esa estructura de datos. Una pregunta. En el Dale. chat de palabras, ¿siempre tienes que poner uno más de la palabra que querés? Sí, porque el último carácter, esto no, que no escuche nadie, esto se pierde siempre. Entonces siempre tiene que poner por lo menos uno más de lo que realmente vamos a utilizar. Ok, gracias. Pero que no escuche nadie esto, ¿eh? Una consulta, profe. Ahí, por ejemplo, en el chart de nombres decía filas y columnas, ¿no? Sí. Y acá veo que tenemos que aparece el chart nombres 3, 5, o sea, la cantidad de caracteres y 3 columnas. No, está leyendo al revés. 3 filas, el primero abrir y cerrar de corchetes son las filas. 3. El segundo abrir y cerrar de corchetes son la cantidad de caracteres que puede tener cada fila. Sí, pero me confunde con la diapositiva anterior donde decía chart nombres entre corchetes filas y entre corchetes columnas. Y bueno, es lo mismo que está acá. O sea, Este que 3, columnas la toma como Esa caracteres. columna sería caracteres en verdad. Claro. Claro. Las columnas son caracteres, pero en realidad son columnas que va a ocupar. Está bien. Desde el punto de vista informático, obviamente que en cada columna, pensalo matemáticamente. Vos si armás una matriz va a tener n cantidad de filas y cada fila n cantidad de columnas. Matemáticamente hablando, ¿eh? ¿Se entiende esto? En cada fila iría un nombre, y cada nombre va a ocupar n cantidad de columnas, o sea, va a tener n cantidad de caracteres. Sí, más o menos ya se... No, Sí, pasa se que punto, matemáticamente justamente es más confuso si lo vemos como filas y columnas. Y bueno, pero lo que en definitiva están armando eso, una matriz de filas y columnas. Sí, pero bueno, ahí sí, por lo menos yo si lo veo matemáticamente tengo 3 filas y 3 columnas. ¿A dónde tengo? Ahí 5 dice, como 3 columnas, 3 filas y 3 Bueno, columnas. sí, pero si yo viera matemáticamente lo que está entre llaves, tengo que decir que veo 3 filas y 3 columnas. ¿Matemáticamente hablando? Claro, yo entiendo cómo hay que leerlo, pero si lo veo matemáticamente lo veo más así que por otra cosa. Y si a vos te dicen matemáticamente hablando, te dicen, me creame una matriz de 3×5, ¿cómo la armás? 3 filas y 5 columnas. Y bueno, ahí está, es esto. Claro, es lo mismo. Es así, es lo mismo, exactamente igual. El primer abrir y cerrar de corchete indica las filas, y el segundo abrir y cerrar de corchetes son las columnas. Sí, lo único acá que marca la diferencia es que vamos a ingresar caracteres. Claro, en este caso cambiaría que, o sea, 3 son las palabras, digamos. Las 5 palabras, sí. el Los delimitador, nombres. digamos. Y las columnas indican la cantidad de caracteres, en este caso porque son caracteres, guarda, ¿eh? Podríamos crear una matriz numérica también. ¿Se entiende esto, no? Acá, esto estaría Ana, Luis y José uno al lado del otro, ¿no? Depende como sí, en la teoría está uno al lado del otro o uno debajo del otro. Claro, porque a eso me parece que es lo que confunde, porque si fueran 3 filas, o sea... No, pero acá te estoy estaría dando uno abajo. un valor inicial. Después vos lo podés
Dentro del programa, esto mismo lo podés mostrar uno al lado del otro, uno debajo del otro. ¿Se acuerdan la secuencia de escape que nombramos hoy? Sí. Bueno, con una secuencia de escape lo podés poner uno al lado del otro, con una secuencia de escape lo podés poner uno abajo del otro. Esto lo único que estamos haciendo es cargando en un espacio de memoria a esos tres nombres. Sí, perfecto. No estamos bien. mostrando nada, estamos guardando en la memoria RAM datos. Después No, con sí, el pasa programa que yo confundía los muestro eso. como se me dé la gana a mí. Yo estoy guardando en la memoria datos, yo no estoy mostrando nada. Estoy guardando en la estructura de datos nombres, 3 nombres que a lo sumo tienen 5 caracteres cada uno. Listo. ¿Se entiende? Pero no estoy mostrando nada acá, ¿eh? Estoy No, sí. inicializando, estoy dándole un valor a una variable o a una estructura de datos. No, sí, se entiende. O sea, si lo ves de acá, o sea, son 3 nombres y máximo 5 caracteres de cada uno. Pasa que confundía con la anterior que decía filas de columna y vos lo pensás como una matriz y ya no es lo mismo. Pero Claro, se entiende exacto. perfecto lo que es la inicialización. Está bien. ¿Se entendió esto? Después lo mostramos como queremos. Acá, todos estos datos que estamos mostrando acá, lo estamos cargando en la memoria RAM. Profe, Bien. Sí. había una pregunta que pedía la diferencia entre declarar e inicializar. Sería que inicializando se da el valor inicial nada más, ¿no? Esta es la única diferencia. En la declaración no le damos ningún valor, pero reservamos el espacio y memoria. En la inicialización reservamos el espacio y memoria, pero además cargamos un dato en ese espacio. Esa sería la pequeña, gran diferencia entre uno y el otro. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, si yo quiero declarar vectores, en este caso declaro vectores y matrices, acá voy a declarar un vector para una palabra que de 15 caracteres, y acá voy a declarar una matriz para 5 nombres con como máximo 20 caracteres cada uno, depende del tipo de dato, lo que va a ir ocupando memoria. Y acá en otro ejemplo voy a declarar un vector para las edades, un vector entero, para 20 números enteros, o sea, edades enteras, y acá voy a crear una matriz para números reales que va a tener 10 filas por 5. Y de esta manera nosotros vamos a ir almacenando los datos. Y depende del tipo de estructura de datos que usemos, va a ser el espacio que reservemos en memoria. Constantes. O sea, conceptualmente, acá, en las variables reservamos el espacio mínimo para guardar un único dato. En las estructuras de datos es lo mismo, pero vamos a guardar tanto espacio como datos voy a almacenar en esa estructura. Números, letras, palabras, cadena de caracteres, lo que sea. Constantes. Es un dato invariable a lo largo del programa. Es un valor que no puede cambiar durante su ejecución. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las constantes, yo voy a asignarle un valor a diferencia de las variables, perdón. Cuando yo le asigno un valor a una constante, ese valor va a ser invariable dentro de un programa. Y después dice, ¿de qué tipo existen? Las constantes se pueden utilizar para cualquier tipo de datos. Y acá van a ver que hay una pequeña gran diferencia en cómo se declaran las constantes. Para declarar una constante yo tengo que poner el símbolo numeral seguido de la palabra define en minúscula, el nombre de la constante y un valor. El valor, de alguna manera, indica que esta constante llamada máximo va a ser entera. Si yo pongo, por ejemplo, algo entre comillas, esta constante que tiene de nombre
dado el dato que tiene almacenado, es una variable que representa un texto, o una cadena de caracteres. Esta que se llama símbolo, que tiene comillas simples, está diciendo que la constante llamada símbolo va a ser para un único carácter. Y esta constante llamada valor, que tiene el valor de 7.50, como tiene el punto separador de los decimales, esta constante llamada valor va a ser del tipo float o doble, depende de cómo lo usemos. O sea, el tipo de dato que yo vaya poniendo en la constante es lo que indica el tipo de constante que es. Siempre, siempre, cada nombre de constante está precedido del símbolo numeral y de la palabra define. Un dato que no sé si se estará dando cuenta, ¿vieron que la constante la escribí toda en mayúsculas? Máximo, nombre, símbolo, valor, y las variables las escribimos todas en minúsculas. No es un problema para los programadores esto, no es que el programa va a dar un error de cómo lo escriba. Pero para los programadores, cuando uno quiere identificar de manera simple cuándo vamos a declarar una variable, o cuál de los datos que estamos usando es una variable o es una constante, cuando una variable está escrito en minúscula, o cuando un dato se va a almacenar en una variable y está escrito en minúscula, uno a simple vista se da cuenta que eso es una variable. En cambio, cuando está escrito en mayúscula, a simple vista uno se da cuenta que es una constante. No marca errores, pero no podríamos poner una constante y una variable que tengan el mismo nombre, por ejemplo. ¿Preguntas? Operadores y operandos. Bien, los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de uno o más variables, y o constantes. Es decir, los operadores no permiten manipular valores. O sea, ¿vieron en el cálculo que hicimos, área es igual a L1 por L2? Bueno, ahí estaríamos usando un operador aritmético, el símbolo de multiplicar. Y también estaríamos usando un signo de asignación, que cuando ponemos área igual, el igual es un símbolo de asignación, que asignaríamos el resultado del cálculo matemático, del cálculo aritmético, entre L1 y L2. Esos serían, uno es un operador de asignación, el otro es un operador aritmético. Operandos. Los operandos son los datos a ser procesados, que pueden estar, lo podemos almacenar en variables, en constantes o en estructuras de datos. Tipo de operadores. Como ven acá hay 4 tipos. Están los de asignación, los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Cuando dice la asignación, cuando uno habla del operador de asignación, dice consiste en el paso de valores o resultados a una zona de memoria. Dicha zona de memoria será reconocido con el nombre de la variable que recibe el valor. O sea, ¿se acuerdan? La variable área, por ejemplo, que guardamos el resultado del cálculo del L1 con L2. Bueno, acá lo único que está diciendo es que lo que está a la derecha, con la flechita se le va a asignar a la izquierda. Existen 3 tipos de operadores. Está el que se conoce como asignación simple. Acá ahí falta algo. Ah, mire, está cambiada de lugar una diapositiva. Hay 3 tipos de... No, está bien. Venga que la asignación dice, la operación de asignación es una operación destructiva debido a que el valor almacenado en una variable se pierde o se destruye y se sustituye por el nuevo valor asignado. ¿Qué quiere decir? Que si yo a número le asigno el valor de 16 y después a número le asigno el valor de menos 23, como la operación de asignación es una operación destructiva, el valor que va a quedar es menos 23. Existen 3 tipos de operadores de asignación.
está la asignación simple, la asignación como contador y la asignación como acumulador. Veamos las diferencias. La asignación simple es esto: pasar el valor de una variable, un valor a una variable. En pseudocódigo lo representamos con la flechita que va hacia la izquierda. En el lenguaje C, como hacemos nosotros, le ponemos el signo igual. Esta sería una asignación simple. Una asignación del tipo contador es una variable que se incrementa o decrementa en una cantidad, o en una unidad, o en una cantidad constante. Mire lo que dice acá el comentario. Los contadores se utilizan generalmente para contar la cantidad de veces que necesitamos que se repita una acción dentro de un programa. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que una acción se repita 10 veces, yo voy a poner un contador dentro del programa que me vaya contando la cantidad de veces que voy haciendo la acción. O sea, yo a contador, cuando lo declaro, tengo que declararlo e inicializarlo con un valor, para que me permita contarlas 10 veces. De esta manera yo le voy sumando. Pues supongamos que contador, yo le asigné el valor de 0. Y cuando le sumo 1, va a contar, el contador va a valer 1. Cuando vuelva a sumar de vuelta, contador va a valer 1, le voy a sumar 1, contador va a valer 2. Cuando venga a sumar de nuevo, contador va a valer 2, le voy a sumar 1, contador va a valer 3. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. O sea, esto me va a permitir el uso de un contador, que una acción que yo voy a realizar dentro de un programa la pueda hacer 10 veces seguidas. Eso lo va a incrementar. Pero tanto como incrementar también podría ser el proceso inverso. Que se ingresen tantos valores hasta que la suma total de los datos ingresados sea igual a 0. Entonces, en vez que esa acción se vaya repitiendo hasta que lleguemos a 0. Yo tengo que ingresar 100 números y arrancando de 100 al 0. Entonces, ¿qué voy? A 100 le resto 1 y así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces, de esa manera vamos a decrementar. Sí. ¿Cómo decís que se termine? O sea, ¿cómo cuando cortás? llega a 0 o cuando llega a 10. Pero, ¿cómo le indicás que querés que cuente 10 veces? No, y bueno, para eso están las estructuras de programación. Hay estructuras que se conocen como estructuras repetitivas, que te permiten repetir acciones. Y para que esa estructura repetitiva funcione... Sí, pero lo que le digo yo, o sea, ahora que está explicando esto, sí o sí, primero debería que poner, por ejemplo, es un bucle, algo. ¿Lo que es un bucle? Para que inicialicen algo y termine. Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Porque como dijo, contar por ejemplo, de 100 a 0, o sea, ahí voy contando al revés. Sí, pero si te lo imaginás sería como poner 100 veces contador igual contador menos 1. No, pero vos ponele que en esas 100 veces haces algo. Yo qué sé, escribir una palabra o ingresar un número, lo que quieras. Esa acción vos querés que se repita. Yo quería saber si había algo que tendríamos que poner antes como para indicar hasta cuándo y que dónde empieza. Vos tendrías que poner una condición que diga contar hasta que el contador sea igual a 10 o contar hasta que el contador sea igual a 0. Así, tanto de forma incremental o decremental, va a contar hasta que esa condición, que va a ser el contador igual a 10, o dado el ejemplo que di, el contador igual a 0, que vaya contando en forma incremental o en forma decremental, depende de lo que hagamos. Okay. Pero obviamente tiene que haber algo que regule el uso del contador. Y eso lo maneja una condición, ¿no? Si la condición se cumple, lo va a hacer, si se cumple, lo va a hacer. Si el contador es igual a 10, no lo va a hacer más. Pero si el contador vale 8, lo va a hacer 2 veces más, hasta que valga 10. Después lo vamos a ver en la práctica igual para que se den cuenta, ¿no? Pero se entiende la idea de lo que es un contador. Va a contar mientras que la condición lo permita, en forma incremental o decremental, depende del ejercicio.
El operador de asignación del tipo acumulador es una variable que se incrementa en una cantidad de variables. Miren el comentario. Los acumuladores se utilizan para calcular la suma total de los valores ingresados durante la ejecución de un programa. Un acumulador es igual a un sumador. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo declaré la variable suma. Le di el valor de 0. Con el programa ingreso el número 10. Entonces suma vale 0, le ingreso el número 10, suma pasa a valer 10. Ingreso otro número, suma, el número vale 20. Suma ya valía 10. Le sumo el número que ingresé, suma va a valer 30. Supongamos que con el programa yo voy a ingresar otro número más, 50. Número vale 50, suma valía 30, sum 30 más 50 da 80. ¿Qué quiere decir? Que un acumulador va a ir acumulando mediante una suma el valor del número ingresado. ¿Y le pongo un número negativo y lo resto, profe? No, claro, si yo por ejemplo ingreso otro número en menos 10, suma vale 80, le sumo el menos 10, suma va a valer 70. ¿Se entiende? Yo puedo sumar número negativo, número positivo, el número que yo quiera. El valor que yo ingrese. O que yo necesite calcular, ¿no? Esa es una variable del tipo acumulador. Profe, ¿esa acción tiene fin o Sí, siempre eso se maneja con lo mismo que con una condición. ¿Vieron Claro, como lo en el mismo caso que antes. anterior? Que hago la acción 10 veces. Yo podría decirle que sume 10 números, entonces usaría un contador y un acumulador. Claro. Igual no se asusten, más que nada para que sepan que hay 3 tipos de operadores de asignación. El que hace la asignación simple, o 3 tipos de asignación, perdón. Está la asignación simple, la asignación tipo contador y la asignación tipo acumulador. Obviamente que la asignación tipo contador y la asignación tipo acumulador se utiliza si la condición lo permite, ¿no? En caso contrario no lo va a dejar de hacer. Siempre vienen tomados de la mano los contadores y los acumuladores, porque son acciones que se van a repetir. Operadores aritméticos. Bueno, acá tenemos los operadores en pseudocódigo, que los 4 primeros coinciden con los operadores aritméticos que usamos frecuentemente en matemáticas, pero bueno, la diferencia que encontramos acá, que estos operadores, por ejemplo, la suma y la resta no tenemos problema, pero por ejemplo el símbolo de multiplicar, que en la computadora tenemos el símbolo de asterisco, y para la división tenemos el signo de la barra. Estos símbolos prácticamente no los usamos en matemática, porque en matemática se usa la X, o el signo de multiplicar, el puntito, bueno. Eso obviamente que acá con la computadora eso no se pueden utilizar porque hay que usar exclusivamente los valores o los símbolos que sean informáticos. Y bueno, el asterisco y la barra son símbolos informáticos. El símbolo de porcentaje, que representa el módulo, ¿se acuerdan la función residuo, la función resto, que nos devolvía el resto de la división? Bueno, en el lenguaje C, esa función se representa con el símbolo de porcentaje. Existen otros 2 símbolos, que es el símbolo de incremento y el símbolo de decremento, que es el doble signo menos o el doble signo más. Este A más reemplaza a A igual a A más 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá podría poner contador es igual a contador más 1, o podría poner contador más. Y acá podría poner contador igual a contador menos 1, podría poner contador menos. O sea, la utilización de esos símbolos nos permite de alguna manera simplificar la operación aritmética que estamos realizando. Como ejemplos, miren, acá tenemos ya los resultados, ¿no? 7 por 2, ¿es correcto esto? Sí, 14. Sí. Perfecto. 12 menos 7, ¿es correcto?
También sí. 2 a la quinta. ¿Es correcto? Sí. 64 dividido 6. ¿Es correcto? No. ¿Cómo que no? Sí, sí, es correcto. No, el símbolo de dividir Ah, es el residuo, No. está bien, está bien. Sí. nos devuelve el entero de la división, no el resto. En cambio, la otra me devuelve el resto. Ah, solo el resto devuelve, no devuelve el... Claro, Claro. exactamente. Uno me devuelve lo que me dio como resultado y el otro me devuelve, depende del operador que utilice, el resto. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Otro grupo de operadores, y ya con esto hoy creo que vamos a terminar porque ya falta poquito para la hora, están los operadores relacionales. El símbolo de mayor que, menor que, mayor igual que, esto es igual, pero miren acá encontramos alguna diferencia. Estos 4 primeros los usamos en Excel, igual que este último, el distinto. Pero cuando queremos hacer una comparación, porque las relaciones, los operadores de relaciones plantean comparaciones, si yo quiero comparar un valor con otro, tengo que poner el doble igual, porque si yo uso el signo igual solo, el lenguaje C se va a pensar que es una asignación. En cambio, con el doble igual va a ser una comparación. Y el distinto que se pone el símbolo de admiración adelante y seguido del símbolo igual. O sea que vamos a decir que ese valor no es igual a otro. O sea que si yo pongo acá en este lugar, pongo A es igual a B, el valor de B se le va a asignar a A. Ahora, si yo pongo A es doble igual a B, va a comparar el valor que tiene A con lo que tiene B. Profe, le hago una pregunta. En el caso de que sea distinto que o no igual que, ¿el programa va a entender que tipo esos dos resultados no tienen que ser iguales o afirma directamente que No, vos estás no son planteando una iguales? condición. Claro, o sea, Y depende de digamos lo que es lo quieras hacer que... con esa condición, si verdadero o falsa, harás algo. Claro, como en Excel. Claro, igual. Todo esto lo usamos en Excel. Lo único que cambió que acá en C, para el igual y para el distinto se usan estos símbolos. En Excel usamos estos dos. No hay diferencia con la asignación que con la relación o con la comparación. Eso es lo que marca la diferencia. Bueno, y voy a mostrarles esto y les voy a terminar por hoy, por si me quieren preguntar algo, porque estamos muy próximos a las 6 de la tarde. Y miren acá algunos ejemplos. Algún dato importante primero antes de explicarlo, ¿no? Acá la palabra falso y verdadero están realmente representando un número. Pero para que se quede más claro, ponemos la palabra falso o verdadero. ¿Vieron que qué lenguaje utiliza? ¿Qué sistema de numeración utiliza el hardware? ¿Se acuerdan? Binario. El binario. ¿Y cuáles son los valores que se utilizan en el sistema binario? 0 y 1. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra falso reemplaza al 0 y la palabra verdadero reemplaza al 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Miren acá, A más B es mayor que C. ¿Verdad o falso o No. verdadero? Falso. 0. Falso. A menos B es menor que C. Sí. Verdadero, 1. A menos B es igual a C. Falso. Falso, 0. ¿Se dan cuenta? O sea, el resultado que va a ser un 0, un 1, dentro del programa yo lo puedo usar para lo que quiera ese valor. Porque cuando dé falso va a ser representado por el número 0, y cuando lo que yo me devuelva como resultado
me va a devolver el valor 1. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Ahora voy a seguir hablando por si me quieren preguntar algo, por si nos echan ahora de la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si me quieren preguntar algo antes de dejar esto. Y ya lo dejé igual. Yo le quería consultar, como le consultó un compañero, sobre la 22. Dale. ¿Qué dice la 22? Que también, la pregunta 22 del trabajo teórico. Sí, pero no sé qué dice la pregunta 22. Era la de los pasos para la... Bueno, eso la semana que viene lo vamos a ver. buenísimo. Eso lo vemos la semana que viene porque está dentro de la presentación. Así claro, que sí, yo lo preguntaba porque hagan las dijo que otras esto- preguntas, les digo para como una ayudita, dejen 10 renglones, un poquito menos, porque creo que la cantidad de pasos son 6 o 7, así ya lo tienen y lo copian directamente. Dejen 10, o sea, Buenísimo, respondan la gracias. pregunta siguiente, dejen 10 renglones, 8. El punto 22, ¿no? Y ahí la ponen la pregunta, si esa es la pregunta 22, si dejen ese lugarcito, y ya la semana que viene la responden tranquilos. ¿Se entendió, chicos, hasta dónde llegamos hoy? Vieron que les mandé en el mail el tema de, ¿cómo se llaman? Las clases de consulta, que ahora vamos a agregar la clase de consulta los días martes, vamos a tener los días viernes y los días sábados como antes, en el horario que se achicó un poquitito, pero va a ser por lo menos un día más. Gracias a este cambio de horario que hicimos, podemos avanzar y poder tener una clase más de consulta, que era una de mis preocupaciones cuando llegábamos a este módulo, ¿no? Aquellos que tengan que recuperar alguno de los módulos, el módulo 1 o el módulo 2, que todavía no han dado el parcial, va a haber un recuperatorio el sábado 12 de septiembre, a las 10 de la mañana. Igual eso lo voy a avisar, ¿no? Pero para que se vayan preparando, por si quieren dar el recuperatorio, recuerden que aquellos que tienen que dar recuperatorio son, para el módulo 2, son aquellos que en la teoría quieran promocionar el módulo, porque el hecho de haber entregado los trabajos prácticos le alcanza para, si están bien hechos, para la aprobación no directa. Y para el módulo 1, es aquello cuando no le alcanzó la nota que sacaron en los trabajos prácticos que hicieron. Si todavía nunca lo recuperaron y quieren recuperarlo, bueno, ese recuperatorio es para eso. Guarda, que si ya lo recuperaron y lo dieron mal, no lo pueden volver a recuperar. Le queda la nota de la aprobación no directa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que para el módulo 1, condición indispensable para la aprobación no directa es que los 4 módulos estén mínimamente aprobados, con una nota de 5 como máximo. Los que tuvieron más nota, obviamente, están promocionando el módulo. Para el módulo 2, la entrega de los 8 trabajos prácticos, o 5, depende de los que hayan entregado, eso le va a alcanzar para la aprobación no directa. Con la nota que sacaron en el parcial, como se habrán dado cuenta, muchos promocionaron el módulo. Pero si no entregan los trabajos prácticos, por más que hayan dado el parcial y se hayan sacado un 10, el módulo está desaprobado, porque la única manera de aprobarlo es entregando los trabajos prácticos. Les comento por si alguno piensa que por sacarse una nota alta en el parcial alcanzó para la promoción, ¿no? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta respecto a este trabajo? Dale, Priscila. El lenguaje se ejecuta de forma compilada, ¿no? De forma compilada, porque vieron que nosotros escribimos todo el programa en un código debajo del otro. ¿Vieron el ejemplo del algoritmo? Sí. Y bueno, y tenemos que tener todas las instrucciones, se juntan todo en un único archivo, que lo genera la compilación, y se ejecuta de esa manera. Hay otros lenguajes que se ejecutan en modo intérprete, Perfecto, que no es el muchas caso gracias. del lenguaje C, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Va, Dale, Candela, dos. ¿cómo le va? 2. Bien. Dice, ¿qué es lo que estaba diciendo recién? ¿Qué lenguaje se utiliza internamente el hardware? Es el binario, ¿no? Exactamente, igual lo tienen ahí en el apunte eso, ¿eh? Pero es el binario, claro. Sí. Y después dice, ¿qué bibliotecas? No, está bien, es un segundo. ¿Qué bibliotecas se usan en el lenguaje C? ¿Son las internas, puede ser?
En el lenguaje C, sí, son internas. Porque son las que Buenísimo. todas las ponemos dentro del programa. Pero hay, Bueno, profe, hay gracias. externas también, ¿eh? Sí, por eso. Eso ahí la estaba semana que duda. viene ya lo vamos a explicar bien. Buenísimo, gracias. Dale. Profe, en esa pregunta yo puse que era el lenguaje ensamblador. ¿Es lo mismo? ¿Qué cosa? ¿En qué pregunta? En la que dijo recién, creo que Candelas. ¿De la librería interna? El lenguaje máquina. No, O sea, no, el sería ensamblador pero- es un lenguaje humano, es como el C. Lo que pasa es que es un lenguaje de bajo nivel que tiene código escrito por un ser humano. En cambio, el lenguaje binario, que es el sistema binario de numeración, que es el lenguaje de máquina que va a utilizar el hardware, eso no es un lenguaje ensamblador. Esa es una respuesta incorrecta. Claro, está bien. Profe, no, Agustín. una duda en cuanto al tema que dijo recién del recuperatorio. Yo entregué los 5 trabajos hasta el tiempo que... Pero había Acuña, para vos los aprobaste, 5. ya te dije, me parece, que te dije. Sí, pero como dijo eso, que de los 8 trabajos... No, pero capaz vos lo no. entregaste en tiempo y en forma. Aquellos que lo Por entregaron eso. después, o que algunos que quizá tienen que entregar No, los pero 8, no también, van a ser 5. también como dijo, por la promoción directa, o sea, por ¿Vos lo qué que nota, entendí qué que nota te quedó de promedio? No sé, pero en el parcial tengo 10. Y No, pero entregué yo te todos mandé los la 5 nota, trabajos. Acuña. No sé dónde está. Sí, mandé un archivo adjunto con las notas. Bueno, pero para la promoción directa no hacía falta entregar los 8. No, Si entregabas los 5 en tiempo y forma. en tu caso particular, y en el caso Sí. particular de que lo entregaran en la fecha que teníamos planteado, ¿se acuerdan que era el 14 de julio? Capaz que Sí, alguno más lo o menos. entregó un día después, no sé, pero lo que entregaron después de esas fechas, esa fecha que habíamos propuesto primero, había que en vez de entregar 5, entregaban 8. O sea, si hoy viene alguno y quiere entregar los trabajos prácticos, no va a entregar 5, va a entregar los 8. Pero en tu caso particular y en la mayoría de los que estoy viendo acá, lo entregaron en tiempo y en forma y no tuvieron igual si hicieron los 8, mejor, guarda. Pero... Sí, pasa que yo entregué 5 por eso. Y en tiempo y Perfecto, pero forma vos qué igual lo día lo entregué. entregaste, el 12, 13 Lo entregué creo que un día antes de la fecha. Bueno, no me perfecto, acuerdo. no hace falta. Ahora, si lo entregabas el 15, el 16, el 30, tenías que haber entregado Sí, los pero 8. a lo que voy yo, ¿que es promoción directa o solo promoción? No. Solo aprobación, digo. El módulo, vos promocionaste el módulo, como promocionaste el módulo 1. Ahora, para promocionar la materia hay que promocionar los 3 módulos. Sí, pero... Vos a lo hasta que voy ahora, que- Acuña, estás a Sí. 10 puntos, ni un problema. Bueno, listo. Eso. Gracias. Me acuerdo porque justo me mandaste un mail y me preguntaste sobre eso. Sí, Pero porque yo lo había repito, mandado y se lo mandé desde del mail de la computadora y no se lo mandó y... está bien, no, lo que yo quiero es decirle a todos, no solo a vos, que aquello que lo entregaron en tiempo y en forma, con los 5 TP, alcanzaba y sobraba. Cualquiera que lo haya entregado después de la fecha inicial propuesta, tienen que entregar los 8 ejercicios. Y sí o sí el TP1. Profe, disculpe, tengo una duda sobre las clases de consulta, porque en un mail creo que dijo que, no me acuerdo si era la del martes que arrancaba el mes que viene o la de los sábados y los viernes. No. Todas las clases de consulta no están todavía. Eso recién, esperen que le avisemos, porque capaz que van a venir. Y no, las clases comienzan en septiembre, porque ahora, hoy por hoy no hay nada que hacer en las clases de consulta, y menos 3 clases de consulta. Pero a partir de septiembre, creo que a partir del 8, yo se lo voy a confirmar eso la semana que viene, ya empezamos con las clases de consulta. Buenísimo. Gracias, Pero profe. no ahora, porque ahora, como las clases de consulta apuntan a la ejercitación, hoy no hay nada para hacer, así que más que el trabajo práctico. De última nos mandan un mail o me mandan un mail, sabe que lo respondemos, y si tienen alguna duda le iremos respondiendo, ¿no? Como con mucho gusto, por supuesto. Buenísimo. Bueno, chicos, quedan, según mi reloj, según el reloj de la computadora también, 4 minutos. Gracias por estar como siempre. Si tienen dudas, vayan preguntándonos. El video de esta clase va a estar cargado mañana, supongamos. Y bueno, cualquier duda que tengan nos preguntan a cualquiera de nosotros. Muchas gracias por estar y hasta la próxima, chicos.
Buenísimo, Chao, profe. Jorgito, chao, Gracias, David, profe. chao, Nos Claudia. vemos. Chao, Hasta chicos. luego. Chao, Buena Daniel. semana. Chao, Jorge. Chao, chao. Chao a todos. Hasta Chao, luego. chicos. Chao, 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 chao. Chao. Suerte. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Buena semana. Chao, chao. Bueno, chicos, hasta luego. Chao, Jorge. Chao, Flavia. Chao, David. Chao, Daniel. Chao, Chao, Jorge. Daniel. Chao, Flavia. Chao, chao. Hasta la próxima. Cualquier cosa me avisa. Besos. Chao, chao. Sí, Besos. cualquier Chao, cosa te llamamos. chao. Chao. Y si no quiero, Me llamas igual. No llames. Hasta luego, gente. Cuídense, ¿eh? Saludos. Chao. Chao. bye bye.